voy a pedirle en esta mañana que le digan amén a la palabra, porque si no van a seguir fríos como están siempre. Tienen que decirle amén a la palabra para que la palabra pueda ungir la vida. La escritura de Malaquías capítulo, escogí esta escritura porque sabemos que el que nos iba a introducir a nosotros en este tercer éxodo es Jesucristo, no es otro. Él es el profeta, él es el ungido que él nos iba a llamar a este tercer éxodo, un éxodo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿quién era este? Este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, allá en el Éxodo, Dios le dijo a Moisés: tú serás Dios a Moisés. Dios convirtió a Moisés en él mismo y lo mandó. Él le dijo: tú serás Dios a Moisés y Aarón será tu profeta. Amén. ¿Ves cómo Dios hace las cosas de esa manera? Entonces, cuando en los tiempos de que Cristo iba a venir a la tierra, en el tiempo de que se cumpliera la palabra que Moisés había dicho al pueblo: profeta como yo levantará nuestro Dios, hablando de Cristo, antes de eso, antes de que Cristo viniera, había un precursor. Tenía que levantarse un precursor, y ese era Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. Juan el Bautista era el mensajero. Recuerden que Juan traía el espíritu de Elías. Esto es bonito. Juan traía el espíritu de Elías. Elías vino en 5 manifestaciones. Elías tibita, el Elías de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Elías del valle de Querib, creo que así es. Después se fue Elías y esa porción de su espíritu pasó a Eliseo. El espíritu de Elías pasó a Eliseo. Después el espíritu, la unción que Elías dejó en Eliseo, que era su mismo espíritu, pasó a Juan el Bautista. Después el espíritu de Elías vino y cruzó al tiempo del fin, que es el mensaje que hoy nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Y cuando ese mensaje que nosotros hoy tenemos termine de sacar al último, regresará ese espíritu y este mensaje llegará a Israel. Y aparecerá Elías y Moisés de nuevo otra vez en el último tiempo para traer el mensaje de Israel. Israel será salvo, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto no es para razonarlo, esto no es para ponerlo en la posición donde la mente lo quiera poner, no, esto es para creerlo a como esté en la palabra. Entonces, Malaquías 3, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén. Esa era la venida de Jesucristo en manifestación del verbo hecho carne, de Juan capítulo 1 y verso 14, cuando él dice: y a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1,
11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, que era el pueblo de Israel. Mas a los que creyeron en él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron, a los que no se han engendrado de carne, ni de voluntad de varón, ni de nada, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Entonces, la profecía decía que enviaba el mensajero delante de su faz, o sea, iba adelante. Juan el Bautista venía adelante anunciando la llegada del reino de Dios y su justicia. Amén. Predicando y precursando esa venida de Jesucristo. Amén. Y aquí, gloria al nombre del Señor, encontramos esto tan tremendo que dice: y el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Era Jesucristo, el ángel del pacto. El ángel del pacto, que era lo que traía para nosotros, era el mensaje que Juan estaba anunciando de la llegada de este Mesías profetizado desde los días de Moisés, de Malaquías, de Isaías y de todos los profetas que anunciaron la venida de este ángel del pacto, de este Mesías, que a través de su muerte a nosotros los iba a introducir en un éxodo espiritual, en un tercero ya. Nosotros vamos en un tercer éxodo. Amén. Entonces, ¿de dónde nos saca a nosotros? Mire, y volvemos a encontrar en la segunda parte de este tema, que es la parte fundamental, que es el llamado de un pueblo, o sea, no es una cosa, como le dijera, no una involucración, ¿verdad?, de los diferentes movimientos organizados de religiones. Este llamado no es un movimiento que digamos que tenemos que unirnos, amén, a una denominación por medio de una credencial o una firma credencial. No, sino unirnos, un pueblo unido a Jesucristo. Amén. Por medio de su sangre derramada en la cruz, no por una firma. ¿Ves? No por un censo organizado que me digan a mí, hermano, aquí está su credencial, esto es lo que a usted lo hace ser hijo de... No estamos hablando de papeles ni de lapiceros, estamos hablando de la sangre de Cristo. Amén. Estamos hablando de la sangre de Cristo, porque el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecado es lo que hace que usted pueda escuchar la voz de Dios y pueda salir en este éxodo espiritual. Ahora, ¿qué es lo que Israel hizo en el éxodo? Purificarse. Purificarse de toda la maldad, de todo el pecado que podían tener a través de los corderos. Y en este éxodo espiritual, a nosotros, ¿qué es lo que nos llama la palabra? Hacer una purificación total. Por eso el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo perdona el pecado, lo limpia del pecado y le da esa porción de su espíritu
para que usted pueda estar limpio y purificado para entrar al lugar santo. ¿Qué es la purificación? ¿Qué es? Lo que nosotros venimos a hacer a este lugar. Porque la palabra es la que a nosotros nos purifica. La palabra es la que nosotros, ¿qué lo hace usted entender? La palabra. Si usted la palabra no lo hace entender, ya no hay más nada que lo haga entender. O sea, usted puede orar, puede ayunar, pero si el hombre no cree la palabra, entonces, amén, no puede ser limpio. Siempre seguirá siendo el mismo porque no cree la palabra. Ahora, ¿a qué nos llamó Jesús? A un tercer éxodo. ¿A dónde nos lleva? Como hablé el domingo. Ya estoy cerrando la última parte. Así que no se preocupen, que hoy no va a haber pentecostalismo. Entonces, ¿a dónde? ¿Para qué vino Cristo? Él era el hombre, él era el caudillo, él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Cristo? El camino. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de promesa. ¿Qué es el camino? Es el camino. Por eso dice Juan, dice, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ves? Preparará el camino delante de mí. El camino era Cristo, el ángel del pacto, a quien el hombre busca, dice la palabra, a quien vosotros buscáis. De aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ves? Entonces, ¿qué es Cristo? ¿Para qué vino Él? Para hacer el camino, para que usted por ahí pueda cruzar y entrar hacia esa tierra de promesa, que es la tierra del milenio. Amén. Que es la tierra, o sea, Dios nos saca. Ahora, ¿por qué Dios cuál es el propósito de Dios? De sacarnos. Ahora, Él no está sacando una denominación. Él está sacando un pueblo elegido, un pueblo. Porque la iglesia pasa por la tribulación. ¿Ves? La iglesia pasa por la tribulación. Si el hombre tiene un espíritu de iglesia, se va a quedar en la tribulación. Entonces, ¿cuál es la que se va en el rapto? La novia de Jesucristo, la novia. ¿Qué es la novia? La que entra en el tercer éxodo. ¿Cuál es la novia? La que entra en el tercer jalón, por medio de la obediencia. Un pueblo. Es un pueblo. Ahora mire usted. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vamos a ir ahí para que usted pueda verlo. Vamos a regresar un poquito para buscarlo aquí, Apocalipsis. No sé si usted se acuerda de la cita. Apocalipsis 18:4, creo que es. Apocalipsis 18:4. Vamos a ver si es ahí. Vamos a leer. Si no, ya ahorita lo encontramos. Eso no es ningún problema para encontrar esta escritura tan tremenda. Apocalipsis 18:4, si es que no me equivoco. Sí. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mire, esta es la palabra del Señor, esto no es otra cosa. Dice, esta es la escritura cuando la Babilonia de este tiempo sea destruida. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. De ella. ¿Qué es ella? Es femenino.
De ella. ¿Ella cuál? De la iglesia. De la iglesia. Porque iglesia es palabra femenina, representa a una mujer. ¿Qué dice? Pueblo mío. ¿Qué era Israel? Era un pueblo de Dios. ¿Qué era Israel? Era una generación, era una simiente que había venido de Jacob, de Abraham, de Isaac. Amén. Era una generación completa. Y la generación de Cristo de este tiempo viene por medio de una simiente. Amén. Que es el pueblo de Jesucristo. Un pueblo, dice, sacerdocio santo y agradable delante del Señor. Israel fue llamado como una nación. ¿Qué fue lo que salió de Egipto? Una nación completa. Y llegó a ser lo que hoy es Israel. Pero nosotros somos llamados un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo y agradable delante de Dios. ¿Escuchó eso? Sacerdocio santo. A esa simiente que está ahí, es la que la voz está llamando. Ya pasamos por esta escritura en los otros temas, pero vamos a martillar aquí. Y oí una voz del cielo que decía, mire, ¿de dónde aparece esta voz? No aparece de ningún lado, de la tierra. Esta no es voz de hombre. Del cielo, dice. ¿Quién era este? Este era el ángel del pacto. Pero el ángel del pacto llamando a un pueblo por medio de Jesucristo. Por eso es que el hombre no puede ver el bautismo en el nombre de Jesucristo. Da otro bautismo. Por eso es que el hombre no puede ver la santidad. Ahora de guardísimo nombre hablo de vestiduras en la iglesia. Lo acribillan. Amén. Que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. ¿Me escuchó eso? De sus pecados. Hay pecado en ella. Hay pecado en ella. ¿Y cuál es el pecado? La incredulidad a la palabra. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de incredulidad, de lo que el hombre no cree. Dice la palabra a la verdad al hombre, todo pecado le es perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice, no se perdonará ni este siglo ni en el venidero. Así no puede. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la verdadera blasfemia? El no creer la palabra de Dios. Amén, porque mire, el seminario puso montones de interpretaciones. El seminario puso montones de interpretaciones y enseñaron al hombre a interpretar su propio beneficio mental y sabiduría humana de la palabra. Pero la palabra no tiene interpretación. Es que la palabra dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que corta al entrar y corta al salir, y discierne los pensamientos, amén, y las intenciones del corazón del hombre, que penetra las coyunturas, que corta los tendones, que corta el ligamento, y que lo que encuentre se lo lleva. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Eso quiere decir que la palabra no tiene interpretación, la palabra es como está. El único que puede interpretar la palabra y traer un mensaje es el Espíritu de Elías en el tiempo del fin, por medio de un ángel mensajero.
Israel no hacía nada antes. Israel no podía hacer algo si el profeta no iba a interpretar. ¿Y qué es lo que el profeta iba? El profeta no iba al lugar donde estaba Dios, no iba al arca, no iba al lugar santo ni a ningún lado, no iba a inventar, iba a escuchar la voz de Dios. Dios le decía, lea el Éxodo. Y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios, y Moisés iba con ese mensaje. Es igual hoy. Amén. Dice, ¿y cuál es ese pecado? El pecado es la incredulidad. Dice, no participes de sus pecados. ¿Y qué es la participación? Dígame usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer a la iglesia? Se supone que la iglesia vamos a recibir santidad, santificación. Amén. Entonces, al igual que hoy en Egipto habían religiones, habían dioses que se adoraban. Los faraones tenían sus dioses y obligaban al pueblo a adorar. Mientras que Israel era una simiente y ellos no participaban de eso. Y por eso Dios los sacó. Amén. Ahora aquí nosotros estamos, ¿se acuerdan lo que yo estaba hablando el viernes? Que había que cambiar el chip de nuestra mente. Ahora nosotros no estamos aquí para escuchar religiones y para escuchar lo que el hombre quiera decir. Aquí estamos para escuchar la voz de la palabra del Señor. Ni recibáis, dice, parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. ¿Escuchó eso? Ya lo que hablé el domingo, el cumplimiento del pecado morreo de este tiempo, ya Dios lo escuchó. Ya Dios lo escuchó y ya está llamando a ese pueblo. Amén. Ya está llamando a ese pueblo que salga de ella y no participe de sus pecados. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es la incredulidad. Amén. ¿Escuchó eso? La incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Incredulidad es cuando usted lee y dice en su mente, pero es que esto, ¿y qué será salir de ella? ¿Qué será eso? No, eso no es así. Ese es un texto malinterpretado. No es un texto malinterpretado. Dice, oí la otra voz del cielo que dijo, salid en medio de ella. Ahora, ¿de dónde salí yo? ¿De dónde salió usted? Yo estaba hablando con el hermano y vacilando con el hermano Eric y el hermano Harry García. Yo le dije, yo fui a traer a mi esposa al Vaticano. Ahora sí van a venir a traer aquí. Vaticano van a venir a traerme. Porque ella era católica. Y nosotros casi nos separamos cuando nació mi primer hijo. Casi nos separamos. Porque yo lo quería bautizar, lo quería presentar. Y ella lo quería bautizar. Por la religión. Y yo le digo, si eso sucede, yo me voy a tener que separar. Y nos fuimos hasta las Américas, allá donde hermano Leodoro presentó el niño a los 8 meses. Ahí, y al final, pues ella creyó la palabra. Amén. Y no éramos ni convertidos. Yo era un vagabundo. Pero ¿qué había en mis principios cristianos? Que era lo que tenía Israel. Principios del cristiano, de la simiente. Era un pueblo de Dios elegido. Amén. A como es el pueblo de hoy. El que oye la voz salir, él sale. Sale como pueblo. Sale un individuo y se va llevando y va creciendo ese pueblo de Dios. Amén. Es un pueblo que crece. No es una denominación. Por eso no somos una denominación ni nada. Somos un pueblo que tiene un libro que estudia, que es la palabra. Tenemos un pastor en quien creemos, que es Jesucristo. Tenemos un guía, que es el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, y nosotros ahora
Estamos en este éxodo. Estamos en éxodo. ¿Y quién es nuestro guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro profeta? La palabra. ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién es nuestra guía? La palabra. La palabra es el plano que nos lleva por ese camino hacia la tierra milenial. Nosotros vamos corriendo. Nosotros vamos corriendo, vamos avanzando, y ese es el rapto. Vamos avanzando espiritualmente. No vamos a mientras nuestros cuerpos menguan. Yo tenía una cosita aquí que me dolía y agarro el teléfono. Me van a perdonar, pero me gusta hacer esto para que puedan entender. Me tomo una foto y veo, y lo que digo, un montón de pelo blanco aquí. Y digo, ¿de dónde salió esto? No, y que aquí yo no me puedo ver. Blanquito el pelo aquí. Lo que pasa es que ustedes no me lo echan de ver porque lo camino bajito, pero yo estoy en el pelo blanco. Vamos menguando. Ya esos dolores por la noche, yo estoy en la noche, y un dolor. Vamos menguando. Mientras nosotros, por eso dice el canto, yo quiero menguar para que tú puedas crecer. Ahora no es que vamos a agarrar una carrera. No, nosotros estamos aquí. Nuestros cuerpos están en el mismo punto. Nuestro cuerpo, en vez de avanzar, vamos hacia atrás. Vamos hacia esa promesa. Vamos hacia esa palabra que Cristo dijo: cuando vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Esa palabra nos está regresando naturalmente al polvo. Pero espiritualmente vamos avanzando hacia esa morada eterna, hacia ese cuerpo, hacia ese tabernáculo espiritual, celestial que Dios tiene preparado cuando Él dijo: me voy a preparar lugar para vosotros. Amén. Ahí es donde nosotros, ese éxodo, por eso es que es muy importante que usted pueda entender que congregarse y estar en los caminos del Señor no es un círculo que usted patina ahí. No, su cuerpo sí, su vida sí. Mire, usted aspira, tiene aspiraciones y esas aspiraciones nunca llegan. Ya el domingo les voy a predicar Año Nuevo y me paro. Hasta el otro año vuelvo a predicar. Voy a agarrar las vacaciones. Voy a predicar los Años Nuevos. Y nosotros decimos, y todos los años predico Año Nuevo, y yo digo que este año que viene seamos mejor. Y usted dice: este año sí me voy a proponer, este año sí lo voy a lograr. No logra nada. Amén. No logramos nada físicamente ni naturalmente, pero quizás nuestra alma, por medio de la palabra, va avanzando y va corriendo hacia ese tiempo final, va corriendo en continuidad con el tiempo para llegar a hacer el cumplimiento de cuando ese Mesías venga otra vez de nuevo. Amén. A levantar a su pueblo, a meter, ¿qué es lo que Cristo viene a hacer? A meterse ese pueblo hacia el milenio. Son 1000 años. Son 1000 años. Imagínense, mire, usted dice, yo le digo: Señor, si fueran 1000 años, ¿qué es suficiente para nosotros creer que después de esta vida tenemos una morada donde viviremos por 1000 años? Pero esto es solamente para el pueblo de Dios. 1000 años tienen que pasar. En esos 1000 años van a ocurrir muchísimas cosas aquí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo cuál es la columna de fuego? Es el Espíritu Santo. Quien trae la columna de fuego es la misma palabra. La palabra es la columna de fuego. La palabra es Cristo, la palabra es Dios, la palabra es el Espíritu Santo.
que estaba en el desierto, y esa misma columna de fuego, esa misma luz, está guiando a este pueblo de hoy, del tiempo del fin. Porque los hermanos del Éxodo eran los hermanos del Éxodo, de ese tiempo que se cerró ahí. Los hermanos del tiempo de Cristo eran los hermanos del tiempo de Cristo. Los hermanos de Pablo. Cuando Pablo terminan los hermanos de Pablo. Cuando viene Ireneo, terminan los hermanos de Ireneo. Cuando viene Martínez, terminan los hermanos de Martínez. Cuando viene Martín Lutero, ahí cierran los hermanos de Martín Lutero. Cuando viene William Wesley, ahí cierran los hermanos de William Wesley. Ese simiente llega hasta ahí y ahí se queda. Y cuando vienen los hermanos del tiempo del fin, salí de ellas, pueblo mío. ¿Qué son los hermanos del tiempo del fin? La novia de Jesucristo de este tiempo que cree en la palabra del Señor. Amén. La que está elegida para irse en un éxodo. ¿Quiénes estaban elegidos ya? Solamente el pueblo de Israel. Vengo aquí, Faraón, a llevarme al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Es que vengo a traer. Yo aquí no vengo a llevarme egipcios. Yo no vengo a llevarme faraones. Yo aquí no vengo a llevarme Ramseses ni nada. No, ni nada. Yo vengo a llevarme el pueblo de Dios. Suelta al pueblo de Dios, porque si no, ahora vas a ver lo que Dios hará con esta vara que tengo en la mano. Y es lo mismo hoy. En los hermanos de este tiempo, los que nacimos en este tiempo, porque para cada tiempo hay un mensaje. En el tiempo de Israel era un mensaje y un mensajero, Moisés. En el tiempo de Jesucristo, en el segundo Éxodo, era un mensaje y un mensajero, Juan el Bautista. Y el ángel del pacto, el cual que es Cristo. Y ahí ese se encargaría de pasar por las 7 edades de la iglesia. Amén. Llamando en cada empalme de tiempo. Porque son empalmes de los tiempos, cumplimientos de los tiempos. Amén. Dios no hizo una chanfaina y un chorizo de todo, perdón la palabra, no. Y una revolvición como es hoy en el movimiento organizado. Estaba hablando con unos amigos y me dice el amigo, yo me estoy congregando como los del Evangelio completo, porque creo que ellos así, allá. ¿Y usted? ¿Que son los mismos? Ah, no, yo me estoy congregando con los de allá, porque creo que así, un solo enredo. Cada quien se congrega a donde cree que puede, a donde las cosas se adhieren a su vida carnal. Ah, no, es que, y allá, aquella iglesita allá, del pueblo de Dios no voy, porque es que ahí dicen que aquí, dicen que allá, dicen que no creen en el Espíritu Santo, que no creen aquí, que no creen allá. ¿Ves? Entonces, el perico es verde aquí, en todos lados es verde el perico. Amén. El que es rojo es rojo, el que es negro es negro, el que es blanco es blanco, así se queda. Pues la palabra es la palabra del Señor. Y esa columna de fuego, que es la palabra del Espíritu Santo, nos está guiando a nosotros en un éxodo hasta la tierra, que va a la tierra milenial. Pero es un crecimiento espiritual. El tercer éxodo es espiritual. Usted va caminando, ¿y qué tiene usted aquí? Grandes luchas. Luchas. ¿Usted cree que el pueblo en aquel tiempo, mire, cuando se rebelaban contra Moisés, ¿por qué nos hiciste venir en este desierto? No estábamos bien allá donde estábamos. Teníamos ollas de carne, teníamos de todo. Es cierto que éramos esclavos y recibíamos azote. Es cierto eso, pero teníamos comida y aquí no tenemos ni agua, ni pan, ni nada. ¿Para qué nos has traído a este desierto? ¿Qué es eso? Rebelión. ¿Qué es eso? Incredulidad. Hoy, donde yo salí, yo no voy a volver.
Y el día que cierren este templo, porque lo van a venir a cerrar un día, ¿sabe qué van a hacer esto? Cuarteles generales van a hacer esto. Estos templos van a ser cuarteles de soldados de guerra de los romanos. Estos templos van a agarrar para eso. Escuche eso. Nuevas generaciones. Tal vez yo no esté. Esto va a ser para cuarteles generales, para la batalla de guerra. Porque esto, una vez el pueblo el pueblo entre a la tierra milenial, se cierra la puerta, que es el arca, se cierra y entramos en esa dimensión milenial, y aquí empieza el zaporungo, como decimos. Aquí empieza de todo. El hombre no cree eso, por supuesto, pero así será, porque Dios dice que así será. Ahora, ¿a dónde regresará el pueblo de Dios en ese gran reinado? ¿A dónde regresa? A la tierra milenial. Es un milenario de años. Ahora, después de ese es el proceso milenial. Entramos al milenio, en donde el pueblo de Dios vivirá eternamente. Donde el pueblo de Dios vivirá eternamente, que es el tiempo milenial, y donde nosotros tenemos la palabra de Dios, que ella prueba que todas las cosas son realidades y son ciertas, que es por la palabra, porque en la palabra no hay enredo, en la palabra no hay enredo, en la palabra no hay confusión, la palabra es la palabra de Dios. Ahora, en el párrafo 2, estamos en un éxodo, y para irnos, oh mis amigos y mis hermanos, ambos presentes y los que oirán la cinta, dice el amén. Dice, y ciudadanos, dice, del reino de Dios. Ciudadanos del reino de Dios. Está hablando de un pueblo. Salgan en este éxodo para que todo lo que se quede, escuche eso, para que todo lo que se quede llevará la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca? ¿Qué significa bestia espiritualmente? Un poder. Es un poder organizado. Esa es la marca. Quiero profundizarme mucho aquí porque esto va a ir largo. Amén. Por eso es que es el motivo que a mí no me gusta. Estamos en un éxodo. ¿Ves? Estamos en un éxodo. Ahora, porque todo lo que se queda allá, usted sabe lo que lleva. Sistemas, salgan de estos sistemas y sirvan al Dios viviente. ¿Ves? El hombre, la iglesia, la novia de Jesucristo tiene que salirse de todo. De todos. Por eso estaba diciendo el viernes yo, cambiemos el chip. Porque esto no es solo porque yo fui, esto no es todo porque yo fui instruido por los apostólicos. Eso no es eso. Eso no es todo. Yo tengo que salirme de todo. Yo tengo que salirme de ese entorno. Yo tengo que salirme de este mundo. Porque la Biblia dice que no somos de este mundo. Porque no somos de este mundo, porque somos peregrinos. Porque estamos en un éxodo. El pueblo de Israel no era para el desierto. No, ellos iban hacia la tierra prometida de Canaán. Hacia el país de Canaán. Y cuando el pueblo de Israel recibió Canaán, se lo quitaron a los amorreos, se lo quitaron a los moabitas, se lo quitaron a toda la gente que estaba apoderada de ese pueblo. Se lo quitaron. Moisés, el guía, reunió de todas las tribus, de las 12 tribus, y de todas las tribus, menos de la de Leví, reunieron a todo joven más de 20 años
y reunieron 12,000 y restos de hombres y fueron a la guerra. Amén. Y conquistaron Edom, conquistaron toda la ciudad, todo lo que pertenecía a la tierra de Canaán. Conquistaron todo eso, agarraron prisioneros los reyes, se llevaron los bienes, el oro, la plata, la púrpura y todo se lo llevaron y se repartió. Moisés lo repartió entre el pueblo. Lean la escritura. Todos los bienes que agarraron se los repartieron entre ellos, todos los que habían ido. Y liberaron la tierra. Amén. Porque estaba llena. La tierra, porque a esta tierra le dijo Abraham, te la daré a ti y a tu descendencia en tus generaciones. Eso es hasta el tiempo de hoy. Amén. Nuestra tierra está llena de lo mismo hoy en día. De este lado del tiempo, en este empalme que estamos viviendo, en el tiempo del fin, nuestra tierra está llena, lo que a nosotros nos pertenece, está llena de un montón de cosas. Y contra eso estamos peleando. Cuando usted se para por la palabra, usted se para contra todo el pecado de este mundo. Cuando usted se defiende la palabra de Dios, usted se para. Cuando usted defiende la palabra de Dios, usted está conquistando su tierra. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque ahí usted tiene que regresar. Usted tiene que llegar. Recuerde que la simiente por Abraham llegó hasta Canaán. Dice, y a tierra de Canaán llegaron. La familia de Abraham llegó a Canaán. Y de Canaán regresaron de regreso hacia Egipto. Y después regresaron ya por el profeta a la tierra que ellos habían prometido, que ellos les habían prometido. Y sin embargo, la simiente, el pueblo de Dios de este tiempo, nace simiente. Estuvo en los pensamientos del Señor, allá en el principio, estuvo en Canaán, estuvo allá en Canaán, estuvo en ese milenio, en los pensamientos del Señor, ese milenio espiritual que usted no puede verlo, pero usted lo cree por fe. Y regresó hacia este tiempo, regresó hacia la tierra para estar en el Egipto de este tiempo, para estar en la Babilonia de este tiempo, amén, y está pasando por aquí, salió de ahí, ya Dios lo sacó de ahí a usted y a mí, ya nos sacó del pecado y de la injusticia y de todo movimiento organizado, nos sacó y ahora y nos puso en el desierto por el bautismo en el nombre de Jesucristo y nos posiciona y vamos a pelear esa tierra que es nuestra. Y cuando nosotros los paramos por la palabra, usted está peleando. Amén. ¿Escuchó eso? Mire aquí algo bonito en Filipenses capítulo 2 y verso 6. Lo que hace este ángel del pacto. Después de Efesios, está Filipenses 2:6. Dice así. Hay 2:5. Que esto representa la humillación voluntaria de Cristo. Mire lo que Dios hizo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está escuchando. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que esté también en nosotros, el mismo sentir. ¿Escuchó eso? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿escuchó eso? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Este es Cristo. ¿Para qué? La muerte de cruz, porque eso es lo que a nosotros nos introduciría no a un movimiento organizado, sino al unirnos al pueblo de Dios que necesita la promesa, que cree en la promesa, por eso es que se une. Y mire usted una cosa, y qué tiempo tan delicado.
que estamos viviendo hoy en día. Un tiempo delicado, el cual nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Amén. Ahora él vino con esta misma columna en el primer éxodo, trajo el primer éxodo, trajo el segundo éxodo, y aquí está el tercer éxodo, con la misma columna, la misma luz. Amén. Y aquí, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 14, no, en Juan, capítulo 1, verso 14, nosotros encontramos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Cristo. Y él se va hasta Apocalipsis capítulo 18, verso 4, donde dice, oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de estos pecados. Ahora en el primer éxodo que hizo él, sacó un pueblo de un pueblo natural, sacó un pueblo natural hacia una tierra natural. Amén. Para que no participara del pecado de Egipto. Amén. Lo sacó. Ahora, él sacó el primer éxodo, un pueblo natural, por un desierto natural, y lo llevó a una tierra natural. Ahora, en el segundo éxodo, él sacó a un pueblo en una condición, lo sacó en la condición espiritual. Amén. En un bautismo espiritual del Espíritu Santo, que es después del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, viene el bautismo espiritual, el Espíritu Santo llegando a nosotros, y ese es cuando el Espíritu Santo, mire lo que le voy a decir, Dios, en la muerte de Cristo, que es el antes del pacto, desde ese entonces el pueblo de Dios fue llamado. Y cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, entonces él empieza a caminar espiritualmente. ¿Escuchó eso? Es que aquí dice usted, aquí me la puso difícil, aquí me la puso dura, porque si no tiene el Espíritu Santo no camina. Porque es un éxodo espiritual. Y cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, entonces empieza a caminar. Empieza a crecer espiritualmente para entrar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Él los está llevando al bautismo del Espíritu Santo. De regreso a la tierra eterna del milenio y al gran más allá. Es la misma columna de fuego por el mismo sistema ungido. No organizado, ungido. El mismo Dios haciendo las mismas cosas. Y la misma palabra que declaró la misma palabra que declaró el primero, declaró el segundo, la misma palabra que declaró el segundo, ha declarado el tercero. La misma palabra que declaró el segundo, declaró el tercero, que es la palabra de Cristo, que es la misma palabra, es la palabra de Jesucristo. Salid. Y aquí lo vemos entre nosotros. Amén. ¿Qué es lo que vemos entre nosotros? La palabra. ¿Qué es lo que vemos entre nosotros? Una jornada. Por eso yo siempre he dicho, y tal vez, bueno, por gracia de Dios, pues aquí todos se han bautizado, aquí todos estamos bautizados. Pero tal vez el que me escuche dice, pero ¿por qué este hermano está diciendo que cuando se bautiza empieza? Sí. Porque cuando se bautiza y recibe el Espíritu Santo, entonces empieza la guerra. Empieza la guerra. Empieza la jornada. Porque es salir del pecado y entrará, es el llamado, entrará la tierra prometida. Ya voy a terminar. Ahora, cuando vamos ahí mismo a Filipenses 3, donde estábamos, y aquí ya voy cerrando, ya era la última partecita que quería aquí, para que yo creo que les ha quedado claro. 3:14 dice, de Filipenses, prosigo a la meta
Amén. ¿Ves? ¿A dónde es esa meta? Hacia el milenio. Apuntamos a seguir. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Ves? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él es el que nos mete a nosotros. Él fue el profeta ungido. Él fue el ángel del pacto, el que vino, que declaró la palabra en el segundo Éxodo y ha declarado la palabra en el tercer Éxodo, y ese es el mismo que nos está llevando. Ese es nuestro guía. Mire, ¿y cómo, a dónde vemos nosotros a Cristo? En su palabra. No podemos buscar la palabra de Jesucristo en ninguna otra parte, porque la palabra es pura, es viva y es eficaz. La palabra es la que a nosotros nos lleva. Aquí no es otra cosa. Y aquí es donde, bueno, tal vez alguien dirá, pero es que este hombre, pues es que tiene una doctrina unitaria. No, yo no, ni conozco eso y ni quiero conocer qué es eso. No. Ahora, tampoco estoy metiendo una doctrina milenial. No. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice por medio de las Escrituras. Pero es que usted no está hablando de esta tierra, no está hablando de esta parte. No, es que no estamos hablando de eso. Es que yo no estoy hablando si la nación del milenio va a ser grande, si va a tener edificios. Yo no estoy hablando de eso, porque yo creo que sí. Yo creo que sí, que sí es un pueblo que va a vivir ahí. Yo creo que habrán cosas ahí. Cosas que nosotros nos vamos a sorprender, porque yo tengo la fe detrás de ahí. Nos vamos a sorprender. Ahora mire, en Apocalipsis capítulo, alguien si me ayuda con esta escritura que no la tengo presente, donde él dice, búsquenlo ahí rapidito, y veía un cielo nuevo. 21. Vamos a buscar, sí, yo creo que sí. Apocalipsis 21. Amén. Mire lo que dice. Esta es la manifestación de los plural, de este plural, los cielos nuevos, tierra y la nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo, este es Juan, hablando del tiempo del fin, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mire, Jesús dijo, de cierto os digo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando él? Que esta tierra, escuche eso, que esos cielos que usted puede ver y esos mares que usted ve, para lo que le gusta la playa, ahí no va a estar ya, porque la Biblia dice que no va a estar. Dice que cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice la palabra, es clara. Lo que Jesús dijo, pasarán. Lo que Jesús dijo es claro, pasaron. Pero mi palabra jamás pasará. Es lo único que no cambia. La tierra cambiará, los cielos cambiarán. Pero no está diciendo, aquí viene, hay gente que he escuchado que dice, no, la tierra ya no va a existir, los cielos tampoco van a existir. Es que no está hablando de aniquilación, está hablando de pasar. Porque hoy estamos en esta dimensión. Ahora estamos en esta dimensión aquí de pecado, donde hay un cielo, hay una tierra y hay un mar. Pero en ese tiempo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La santa ciudad es la nueva Jerusalén. Descender
del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Escuchó eso? Mire, habrá un tabernáculo. Habrá un tabernáculo. El tabernáculo de Dios, dice. Gloria al nombre del Señor. Por eso el domingo que estaba hablando yo, que le estaba diciendo, yo estaba diciendo el domingo a usted, no sé si ustedes recuerdan que le estaba diciendo que ahí yo seré parte de ustedes y ustedes serán parte de mí y seremos los mismos. Y yo estaré igual como están ustedes, lo mismo estaré yo en ese día. Porque ahí no seré yo, ahí no ocuparé nada, ahí yo seré su hijo y él será mi padre, él será mi Dios y yo seré parte de su pueblo. Amén. Sí. Y dice el verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y cuáles son esas primeras cosas? Esto que sucede, lo que sucede en estos cielos, lo que sucede en esta tierra, todo lo que está aquí, estas primeras cosas, y todo lo que Jesús dijo pasará, pero mi palabra nunca jamás pasará. ¿Por qué no pasa su palabra? Porque es eterna. Entonces, esta palabra que está en esta Biblia fue allá en el Éxodo. Fue con Abraham, fue con Isaac, fue con Jacob, fue con David, fue con Cristo. Y Cristo era la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios en el principio. Amén. Y hoy viene a ser el mismo de hoy, y será el de mañana, y fue el de ayer también. En el primer Éxodo fue esta palabra, que fue en el segundo Éxodo es esta misma palabra, y en este tercer Éxodo en esta misma palabra. Amén. Y si nosotros encontramos más allá, vamos al milenio y será la misma palabra, porque será el mismo Dios. Y cuando la eternidad y el tiempo se unan, seguirá siendo la misma palabra, porque dijo Cristo, nunca pasará. Entonces, todas las lágrimas que ha derramado usted, todos los pesares que vivimos y que han vivido y que hemos vivido, dice que Dios vendrá y traerá, enjugará toda lágrima, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. ¿Cuáles eran estas primeras cosas? Era el llanto. ¿Cuáles eran estas primeras cosas? Era el dolor. ¿Qué eran estas primeras cosas? Era la muerte. ¿Qué eran estas primeras cosas? Las tristezas y todo lo que sucede. Ahí no habrá nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen que pasar. Ahí no estará esta carne, ni estará este hombre que se ve. Estará un hombre diferente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Voy a leer un poquito más. Cuando él dice que todas las cosas pasaron, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo daré del agua gratuitamente. ¿Y cuál es agua gratuitamente? Agua de la roca. Él está prometiendo la misma agua que tuvo el pueblo de Israel en la roca. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que fue gratuita, que Moisés tocó la roca y salió el agua gratuitamente. Y yo daré de beber agua gratuitamente, que está hablando del tiempo del fin, de los hermanos del tiempo del fin, los que se unirán en ese viaje dimensional hacia esa tierra de promesa. Dice, el que tuviere sed, yo haré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ya no será el agua del acueducto del alcantarillado, ni el agua que usted tiene que pagar hoy. No, será un agua gratuitamente, agua de la fuente de la vida, que es la roca, que es Cristo Jesús, el cual tiene todas las cosas para ese tiempo. Ahora dice, el que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios, y él será mi hijo, que es lo que está hablando el domingo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Qué es esta muerte segunda? ¿Cuáles son los de esta muerte segunda? Estos son, por eso dice la Biblia, que de esto tenemos que cuidarnos nosotros. Porque estos de la muerte, de esta muerte que está hablando, no se levantarán hasta después de los 1000 años para ser juzgados. Amén. Y para ser puestos en el lugar donde Dios les tiene preparado para cada cosa. Entonces, aquí, eso nosotros vemos claramente el propósito de Dios que tiene para su pueblo, que ha salido de todos estos movimientos de pecado y se ha reunido en un lugar para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.